Era el 27 de febrero de 2026. El presidente de los Estados Unidos caminaba hacia el helicóptero cuando un periodista, entre el grupo habitual de corresponsales apostados en el South Lawn de la Casa Blanca, le lanzó una pregunta sobre Cuba. No era una pregunta sobre política exterior compleja. No era una pregunta sobre sanciones, sobre derechos humanos, sobre el futuro de Guantánamo. Era una pregunta simple, casi cotidiana para quien sigue las noticias de ese lado del estrecho de Florida. ¿Qué está pasando con Cuba? Su respuesta duró menos de 40 segundos. El gobierno cubano está hablando con nosotros. Tienen un montón de problemas y ningún dinero. No tienen nada de nada ahora mismo. Pero están hablando con nosotros. Y quizá podamos emprender una toma de control amistosa de Cuba. Una toma de control amistosa. Esas palabras recorrieron las redacciones de todo el mundo en cuestión de minutos. Saltaron de pantalla en pantalla, de teléfono en teléfono, de conversación en conversación. Y en Miami, en Madrid, en Nueva Jersey, en cualquier ciudad del mundo donde vive un cubano en el exilio, esa frase aterrizó de maneras muy distintas, dependiendo de quién la escuchara y qué historia personal llevara consigo. Algunos sintieron esperanza, la sensación de que, por fin, algo iba a cambiar, que el largo invierno que comenzó en 1959 podría estar llegando a su fin de una manera que nadie había podido anticipar del todo. Otros sintieron miedo, un miedo específico, visceral, que tiene que ver con la memoria de lo que significó para Cuba ser objeto de las decisiones de otros, sin tener voz propia en lo que le ocurría. Y muchos, quizás la mayoría de quienes llevaban décadas pensando en Cuba y en su historia, sintieron algo más difícil de nombrar. Esa extraña sensación que te produce escuchar algo que crees haber oído antes. No en noticias recientes, no en conversaciones del año pasado, sino en algún lugar más profundo, en esa zona de la memoria donde se mezclan la historia aprendida en los libros y las historias contadas por los abuelos en las mesas de la tarde, de cuando todavía quedaba tiempo para sentarse y hablar de lo que Cuba había sido y de lo que podría haber sido si las cosas hubieran ocurrido de otra manera. Y tenían razón, porque la última vez que Estados Unidos habló de tomar Cuba, de manera amistosa o de cualquier otra manera, fue en 1906, y lo hizo porque un cubano se lo pidió. Ese cubano era el primer presidente de Cuba Libre. El mismo hombre que había pasado casi 2 décadas como maestro de escuela en los valles del estado de Nueva York, enseñando a jóvenes americanos mientras, en secreto, organizaba la revolución más importante de la historia de su pueblo. El mismo hombre en quien José Martí confió para dirigir la causa independentista cubana desde el exilio cuando ya era evidente que esa causa necesitaba liderazgo firme, no solo poesía y visión. El mismo hombre que su pueblo había aclamado como primer presidente en 1902, sin que nadie corriera contra él en las elecciones. Sin oposición real, amado por todos. El candidato unánime de una nación que acababa de encontrar su libertad y necesitaba a alguien de cuya honestidad nadie pudiera dudar. Esta es su historia. Y es posible y no inevitable. Eso lo decidirán ustedes con la información que presentaremos, que esta historia de 120 años de antigüedad les esté hablando directamente sobre algo que está ocurriendo hoy mismo. Porque la historia de Tomás Estrada Palma no es solo la historia de un hombre, es la historia de un patrón. Un patrón que Cuba ha vivido varias veces, que tiene causas documentadas y consecuencias medibles, y que en este momento, y mientras ese patrón parece a punto de repetirse de maneras que nadie puede predecir con certeza, merece ser examinado con honestidad, con rigor y con el respeto que se le debe a una audiencia que conoce de primera mano lo que significa perder un país. En este canal presentamos hechos, presentamos perspectivas históricas, presentamos preguntas, las respuestas son de ustedes. Para entender a Tomás Estrada Palma, hay que entender primero la Cuba en la que nació y la Cuba que soñó toda su vida. Hay que entender Bayamo. El nombre ya dice algo para cualquier cubano. Bayamo es donde comenzó la primera gran guerra de independencia cubana en 1868. Es la ciudad del himno nacional cubano. Y es la tierra donde los cubanos prefirieron quemar sus propias casas antes que entregárselas al ejército español. Bayamo es una ciudad que, antes de ser una ciudad, fue ya un símbolo.
Tomás Estrada Palma nació allí el 9 de julio de 1835. No solo nació en esa tierra, la vivió con todo lo que eso implicaba en aquella época turbulenta, en aquel siglo convulso en que Cuba luchaba por decidir qué quería ser y quiénes eran los cubanos que la habitaban. Tenía 33 años cuando estalló la Guerra de los 10 años, y no se quedó mirando desde la distancia segura de los que prefieren la comodidad de la neutralidad cuando la historia les pide algo más difícil. Se unió a la revolución, luchó, fue hecho prisionero por las fuerzas españolas, fue juzgado, fue desterrado. Y cuando regresó, cuando la guerra terminó en 1878, en la paz del Zanjón, una paz que muchos cubanos sintieron como una traición, no como una rendición incompleta que dejaba pendiente todo lo que la guerra había prometido resolver, Tomás Estrada Palma tomó una decisión que definiría los siguientes 20 años de su vida. Se fue al norte, se fue a Central Valley, Nueva York, un pequeño pueblo a poco más de 80 kilómetros de la ciudad de Nueva York, rodeado de campos verdes y de la tranquilidad que tienen esos pueblos rurales del noreste americano, donde el tiempo parece moverse más despacio que en las ciudades. Y allí, en ese lugar que no podía ser más diferente de Bayamo, Tomás Estrada Palma, el revolucionario cubano, el prisionero de guerra, el desterrado, se convirtió en algo que nadie habría esperado de él. Se convirtió en maestro de escuela. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. Un hombre que había luchado en una guerra de independencia, que había sido capturado y exiliado, que cargaba con la memoria de una Cuba que aún no era libre, que tenía todas las razones del mundo para rendirse a la amargura o al olvido, ese hombre, en lugar de amargarse, eligió enseñar. Eligió el trabajo más paciente del mundo, el trabajo de quien confía en que el futuro se construye de a poco, con personas, con ideas, con la formación lenta e irreversible de mentes jóvenes. Enseñó inglés, enseñó historia, enseñó a jóvenes americanos en una escuela de Nueva York. Vivió con la austeridad de quien ha aprendido que la dignidad no tiene precio pero tampoco tiene factura. Y desde esa austeridad, desde esa escuela en ese pueblo tranquilo, mantuvo vivos los lazos con la comunidad cubana en el exilio, esa comunidad dispersa por todo el noreste de los Estados Unidos y por ciudades como Cayo Hueso y Tampa, y que mantenía encendida la llama de la independencia con los ahorros de los trabajadores del tabaco y con la palabra de los oradores que recorrían las comunidades cubanas de una ciudad a otra. Porque Central Valley no era solo su refugio, era también su base de operaciones. Cuando José Martí llegó a los Estados Unidos y comenzó a organizar lo que sería el esfuerzo definitivo de la independencia cubana, Estrada Palma fue una de las figuras más cercanas a ese proyecto. Martí lo llamaba Santo Tomás. No por ironía, sino por un respeto genuino que Estrada Palma había ganado a lo largo de décadas en el exilio. Era conocido en todos los círculos del patriotismo cubano por una virtud que en política es extraordinariamente rara, no quizás la más rara de todas: la honestidad personal. No robaba, no mentía para su beneficio propio, no usaba la causa revolucionaria como plataforma para construir una fortuna o una posición personal. Vivía con austeridad en esa escuela de Central Valley, y desde esa austeridad organizaba. El Partido Revolucionario Cubano, fundado por Martí en 1892, necesitaba a alguien así. Alguien cuya integridad fuera incuestionable. Alguien que pudiera manejar los fondos que los cubanos en el exilio donaban centavo a centavo para financiar la revolución, y de quien nadie pudiera sospechar que se quedaba con un peso que no le correspondía. Alguien que, cuando le dijera a los tabaqueros de Tampa o a los comerciantes cubanos de Nueva York que su dinero estaba siendo usado para la causa, esas personas lo creyeran sin necesidad de ver los libros contables. Estrada Palma era ese hombre. Y cuando Martí murió en Dos Ríos en mayo de 1895, cayendo al principio mismo de la guerra que había organizado con tanto cuidado y tanta visión, el Partido Revolucionario Cubano necesitó un nuevo líder. Un hombre que pudiera continuar la labor desde el exilio, que pudiera mantener unidos a los cubanos dispersos, que pudiera ser el rostro de la causa independentista ante el mundo y especialmente ante los Estados Unidos,
cuyo apoyo, o al menos cuya tolerancia, era indispensable para que la revolución tuviera alguna posibilidad de éxito. Lo eligieron a él, al maestro de escuela de Central Valley, al hombre honesto, al Santo Tomás. La pregunta que queremos hacer aquí, antes de continuar con la historia, es genuina y no retórica. ¿Conocían esta parte de la vida de Estrada Palma? ¿Qué les habían contado en sus familias sobre él? ¿Era héroe o traidor en las conversaciones de su casa? Cuéntenlo en los comentarios, porque este canal cree que esas conversaciones familiares son parte del registro histórico tanto como los documentos de los archivos nacionales. El 20 de mayo de 1902, Cuba despertó como república, no como protectorado, no como territorio americano, como república, con su bandera ondeando en los edificios públicos, con su constitución aprobada por una asamblea de cubanos, con su gobierno elegido por cubanos para gobernar a cubanos. Después de 400 años de colonialismo español, después de 3 guerras de independencia, después de decenas de miles de muertos que habían caído en los campos de batalla y en los campos de reconcentración y en los mares del Caribe, y Cuba tenía por primera vez en su historia un gobierno propio. Y ese gobierno tenía un presidente. Tomás Estrada Palma había regresado a Cuba. El hombre que había pasado décadas en el exilio regresaba a una patria que era libre en gran medida gracias a su trabajo silencioso, a sus años de organización, a su honestidad que había mantenido viva la confianza de los expatriados cuando había tantas razones para desconfiar de todo y de todos. Había sido elegido en diciembre de 1901 sin oposición real, ni con el apoyo casi unánime de quienes tenían derecho a votar en aquella república que apenas comenzaba a caminar. Era el hombre que todos querían, y durante los primeros 4 años, Estrada Palma gobernó exactamente como era de esperarse de él, con honestidad, con sobriedad, con esa austeridad que había aprendido en los años de exilio, cuando el dinero era escaso pero la dignidad no tenía precio. Gobernó como había vivido, sin ostentación, sin enriquecerse, sin usar el poder para beneficiar a los suyos en detrimento de los demás. La gente que lo conocía de antes, y en los que lo habían visto vivir en su escuela de Central Valley con la modestia de un maestro rural, reconocían en el presidente al mismo hombre que había conocido en el exilio. Eso era algo notable. Eso no era común. Los resultados económicos de ese primer mandato son uno de los datos más interesantes y menos conocidos de la historia cubana del siglo XX. Al inicio de la República, las arcas del Estado estaban prácticamente vacías. Cuba había salido de la guerra devastada económicamente, con su infraestructura destruida, su agricultura en ruinas, su comercio interrumpido, sus ciudades marcadas por años de conflicto. Y construir una hacienda pública funcional desde ese punto de partida era una tarea enorme que requería no solo capacidad administrativa, sino también la disciplina de resistir las presiones políticas que siempre empujan hacia el gasto y hacia la distribución de favores. Para 1905, al terminar su primer mandato, Estrada Palma había acumulado un superávit en la Tesorería Nacional que las fuentes históricas cifran en aproximadamente 13 millones de pesos. 13 millones de pesos en la tesorería de un país que había comenzado con prácticamente nada. Eso era un milagro de administración, no de magia económica, sino de algo mucho más difícil, de la disciplina de no gastar lo que no se tiene, de no ceder a las presiones de los que siempre quieren más del presupuesto público para sus propios proyectos, de mantener unas finanzas públicas en orden cuando hay miles de razones políticas para desordenarlas. Pagó deudas, mantuvo el orden fiscal, apoyó la construcción de infraestructura básica, no enriqueció a sus aliados políticos a costa del erario, no se enriqueció a sí mismo. El pueblo lo respetaba, sus aliados lo admiraban, sus opositores, y ya lo sabía, lo criticaban por sus tendencias conservadoras, por su cercanía con los intereses americanos, por cierta frialdad en su relación con los veteranos de guerra que sentían que la nueva república no les reconocía suficientemente sus sacrificios. Pero nadie lo acusaba de corrupción, nadie lo acusaba de mentir para su beneficio personal. En un mundo político donde la honestidad es el bien más escaso, eso valía algo. Y valía mucho, pero el poder hace cosas extrañas a los hombres honestos.
A veces los corrompe de manera obvia y brutal. Roban, mienten, traicionan para su beneficio material inmediato. La historia está llena de esos casos, y son los más fáciles de entender, porque la motivación es transparente y la caída es clara. Pero a veces los corrompe de una manera más sutil, más difícil de detectar incluso para el propio hombre que la padece. Los convence, lentamente, de que ellos son indispensables, de que su proyecto y el proyecto de la nación son la misma cosa, inseparables, idénticos, de que sin ellos todo lo que han construido con tanto esfuerzo se derrumba, de que el país los necesita más de lo que el país necesita sus propias reglas, sus propios procesos y sus propias instituciones capaces de funcionar con independencia de cualquier persona específica. Es la trampa más antigua de la política, y no distingue entre hombres buenos y hombres malos. Distingue entre hombres que logran separar su ego de su función pública y hombres que no lo logran. Tomás Estrada Palma, el hombre honesto, el maestro austero, el patriota del exilio, cayó en esa trampa. En 1905, cuando se acercaban las elecciones presidenciales, Estrada Palma tenía 69 años y había gobernado durante un término completo. La tradición democrática que él mismo admiraba, la tradición de George Washington, que había renunciado voluntariamente al poder en 1797, estableciendo el principio de que nadie es indispensable y de que las instituciones son más grandes que cualquier persona, esa tradición le indicaba claramente lo que debía hacer: retirarse, dejar que otro gobernara, dejar que Cuba aprendiera, desde el principio mismo de su vida republicana, a pasarse el testigo del poder de una manera ordenada, pacífica y respetuosa de la voluntad popular. Dejar que las instituciones que él había ayudado a construir demostraran que podían funcionar sin él, que la República no dependía de ninguna persona en particular, sino de sus leyes y de sus procesos. Eso era lo que Máximo Gómez había hecho. Máximo Gómez, el generalísimo, el dominicano que amó a Cuba como si hubiera nacido en ella, el hombre que dirigió militarmente la causa independentista durante décadas con una combinación de genio táctico, disciplina de hierro y lealtad inquebrantable a la causa que servía y no a su propia posición dentro de ella. Cuando la guerra terminó y los políticos comenzaron a hablar de presidencias y cargos, Gómez rechazó todos los ofrecimientos de poder que le hicieron. Rechazó la presidencia, rechazó los títulos, dijo que había hecho su parte y que le correspondía a otros el turno de gobernar. Murió en 1905 sin haber ocupado cargo político alguno en la República que tanto había sacrificado por construir. Se fue a la historia con las manos limpias y la conciencia tranquila. Ese era el modelo que Estrada Palma conocía. Ese era el ejemplo que había admirado toda su vida. El mismo ejemplo que Martí le había enseñado cuando le explicaba que la revolución no era de nadie, que la Cuba libre sería de todos los cubanos o no sería nada. Y lo ignoró. La decisión de buscar la reelección en 1905 es uno de esos momentos de la historia donde uno puede ver, con la claridad que el tiempo concede pero que la proximidad de los hechos impide, exactamente dónde comienza la tragedia. No fue una decisión tomada en un momento de maldad. Eso sería demasiado simple y no haría justicia a la complejidad de lo que ocurrió. Fue una decisión tomada desde esa convicción tan humana y tan peligrosa de que uno sabe mejor que nadie lo que el país necesita. No de que el propio juicio es más confiable que las reglas institucionales, de que la excepción está justificada porque las circunstancias son excepcionales. Estrada Palma creía, con toda probabilidad genuinamente, que si él no seguía en el poder, los liberales llegarían al gobierno y arruinarían lo que había construido. Creía que su partido, el Partido Moderado, era la única garantía de estabilidad para la joven república. Y creía que él era la figura que podía mantener unido ese partido y ese proyecto de nación que en su visión requería continuidad y prudencia por encima de todo. Puede ser que tuviera razón sobre algunas de esas cosas. Los historiadores debaten cuánta sustancia había en sus temores sobre el Partido Liberal y sus líderes. Pero incluso si sus temores eran fundados, la respuesta que eligió para hacerles frente fue una que comprometió algo que ningún argumento político podía justificar comprometer:
la legitimidad de su gobierno y la confianza del pueblo en las instituciones republicanas. Porque para asegurarse de que su partido ganara, su gobierno recurrió al fraude electoral. Las elecciones de 1905 fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas. El Partido Liberal, liderado por figuras como el general José Miguel Gómez, documentó y denunció ante la opinión pública irregularidades masivas, manipulación del registro electoral, exclusión de votantes liberales de las listas, intimidación en los colegios electorales, resultados que no correspondían a ninguna realidad verificable. La magnitud del fraude fue tal que el Partido Liberal tomó una decisión que resultaría fatídica para la historia de Cuba. Se retiró de la contienda antes del día de votación, negándose a ser cómplice de una farsa. Estrada Palma ganó la presidencia nuevamente, sin oposición real, exactamente como en 1902, pero con una diferencia fundamental que lo cambiaba todo. En 1902 no había tenido oposición porque nadie quería competir contra él. En 1905 no había tenido oposición porque habían arreglado las cosas para que así fuera. Era una victoria sin legitimidad. Un segundo mandato que empezó roto desde su primer día, desde el momento mismo en que se proclamaron los resultados, y todos los cubanos que sabían leer y pensar entendieron perfectamente lo que había ocurrido. Y sobre ese mandato roto, sobre esa legitimidad comprometida, se construiría la crisis que definiría para siempre el legado de Tomás Estrada Palma. Hagamos aquí una pausa necesaria en la narración histórica. Dejemos por un momento el año 1906 y traigamos a esta conversación lo que está ocurriendo en Cuba hoy, porque el paralelo no es decorativo ni forzado. Es el corazón de lo que este episodio trata. El mismo día que Trump hizo sus declaraciones sobre Cuba, el 27 de febrero de 2026, medios de prensa internacionales, entre ellos El País, reportaban algo más específico que una declaración informal ante las cámaras. Reportaban conversaciones y contactos discretos entre representantes del gobierno cubano y funcionarios de la administración Trump, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio. El gobierno cubano no había confirmado oficialmente estas conversaciones en el momento de la publicación. Se trata de información periodística verificada, pero no confirmada por todas las partes involucradas. Conversaciones, contactos discretos. Un gobierno que, según el propio Trump, está hablando con Washington. ¿Les suena familiar? En 1906 también hubo conversaciones antes de la intervención. También hubo contactos diplomáticos. También hubo un gobierno cubano que buscaba interlocución americana para resolver una crisis que no podía o no quería resolver por sí solo. La forma cambia, los actores cambian, los idiomas cambian y las tecnologías cambian, y el mundo que rodea a Cuba en 2026 es radicalmente diferente del mundo que la rodeaba en 1906. Pero el patrón permanece reconocible para cualquiera que lo conozca. Para entender por qué ese paralelo no es forzado, hay que entender en qué situación está Cuba hoy. Cuba en 2026 enfrenta una de las crisis energéticas más severas de las que se tenga registro documentado en su historia reciente. Según múltiples fuentes de prensa verificables, en enero y febrero de 2026, Cuba registraba apagones de hasta 20 horas diarias en diversas zonas del país. No en zonas rurales apartadas del progreso, en la propia capital, en las ciudades donde vive la mayor parte de la población cubana, en los hospitales que deben funcionar con generadores de emergencia, en las escuelas que no pueden funcionar cuando no hay luz, en las casas donde las familias intentan seguir adelante con lo que tienen. En los momentos de mayor déficit energético documentado, más del 60% del país quedó sin electricidad simultáneamente. Eso no es una interrupción del servicio. Eso es el colapso de uno de los sistemas fundamentales que sostienen la vida cotidiana de una sociedad. La causa principal no es un misterio. Falta de combustible para las plantas termoeléctricas. Una falta que tiene dos orígenes convergentes y que se refuerzan mutuamente de una manera que hace el problema particularmente difícil de resolver desde adentro. Primero, el bloqueo energético impuesto por la administración Trump en los primeros meses de 2025, que cortó accesos que Cuba tenía a mercados internacionales de energía. Segundo, la pérdida del suministro venezolano. Durante 2 décadas,
El petróleo venezolano fue el oxígeno económico que mantenía funcionando la economía cubana. Ese flujo llegó a su fin en el contexto de los cambios políticos en Venezuela a principios de 2026, cuando la captura del expresidente Nicolás Maduro alteró profundamente la relación entre Caracas y La Habana, que había sostenido a la isla durante tanto tiempo. Cuba no solo tiene apagones. Tiene, según el propio Trump en sus declaraciones del 27 de febrero de 2026, la condición de una nación fallida. Esas fueron sus palabras exactas. Y los números de los últimos años respaldan un diagnóstico que no necesita de los adjetivos de ningún presidente para ser constatado por cualquiera que mire los datos con atención. La economía cubana se ha contraído más del 15% desde 2020, según análisis económicos citados por medios internacionales. La emigración cubana alcanzó cifras récord históricas entre 2022 y 2024, con estimaciones de cientos de miles de personas abandonando la isla en ese periodo, según reportes de prensa verificables. Esas no son estadísticas abstractas. Detrás de cada número hay una familia separada, hay una casa cerrada, hay una historia personal que muchos de quienes están viendo este video conocen de primera mano, o la conocen porque la vivieron sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos en momentos anteriores de la historia cubana. Cada emigrante es la versión moderna de algo que Cuba ha producido de manera continua durante décadas. Personas que eligieron el exilio sobre la resignación y que dejaron todo lo que conocían porque lo que encontraron al quedarse era menos soportable que la incertidumbre de empezar de cero en otro país. La pregunta que la historia lanza hacia 2026 es la misma que Estrada Palma nunca se hizo a sí mismo con suficiente profundidad. Cuando un gobierno llama a una potencia extranjera para resolver sus problemas internos, porque no puede o no quiere resolverlos con sus propios compatriotas, ¿puede seguir llamándose soberano? No es una pregunta retórica, es genuina. Y sus respuestas importan, porque esta audiencia tiene experiencia de primera mano con lo que significa perder la soberanía de manera gradual y casi invisible, de una manera que solo se ve claramente en retrospectiva, cuando ya es tarde para cambiarla. Cuéntenlo en los comentarios. Volvamos a Estrada Palma y al agosto cubano de 1906. El alzamiento liberal que comenzó ese mes fue la consecuencia directa y previsible de las elecciones fraudulentas del año anterior. Los liberales habían agotado las vías legales, habían protestado, habían denunciado ante la prensa, habían pedido que se reconociera la irregularidad de los resultados, habían apelado a la opinión pública cubana y a la americana. No habían conseguido nada. Y entonces hicieron lo que los cubanos han hecho repetidamente a lo largo de su historia cuando sienten que no hay otra salida disponible, cuando las puertas legales están cerradas y la indignación supera la paciencia. Tomaron las armas. El alzamiento comenzó el 16 de agosto de 1906. Los rebeldes liberales, muchos de ellos veteranos de las guerras de independencia que conocían el terreno y sabían cómo moverse en él, se organizaron en Pinar del Río y en las villas. Mas eran hombres con experiencia militar que no estaban combatiendo por abstracción política, sino por una causa concreta y verificable: que se reconociera que les habían robado en las urnas. La Guardia Rural cubana, la única fuerza de seguridad permanente que existía en ese momento, era insuficiente para controlar la situación. Estaba mal equipada, tenía pocos efectivos, y enfrentaba a hombres con décadas de experiencia en combate guerrillero que habían aprendido a combatir en las mismas guerras que habían fundado la República. Y Tomás Estrada Palma, el primer presidente de Cuba Libre, se encontró en una situación que su reelección fraudulenta había hecho inevitable: una crisis que no podía controlar. Aquí hay algo que los historiadores señalan repetidamente y que es importante subrayar, porque cambia la textura moral de lo que ocurrió después. El presidente Theodore Roosevelt no estaba esperando una excusa para intervenir en Cuba. Al contrario. Cuando Estrada Palma comenzó a enviar señales de que solicitaría intervención americana, Roosevelt respondió con un mensaje urgente rogándole que reconsiderara, que negociara con los liberales, que encontrara una solución política cubana para una crisis política cubana, que sacrificara sus propios sentimientos en aras de la conveniencia y el bien del país que presidía, que recordara que la historia
lo juzgaría no por si se había mantenido en el poder, sino por si había sabido poner los intereses de Cuba por encima de los propios. Roosevelt, en ese momento, prefería que Cuba resolviera sus propios problemas. No por generosidad desinteresada, los debates históricos sobre las verdaderas intenciones americanas en Cuba son demasiado complejos y demasiado importantes para resolverlos en una sola frase, sino también porque una intervención armada era costosa, complicada políticamente en Washington, y enviaba señales incómodas al resto de América Latina, que observaba la relación entre Estados Unidos y Cuba como un modelo posible de lo que podría ocurrirle a cualquier república latinoamericana. Pero Estrada Palma no quiso negociar con los liberales. Esa es la frase más importante de este episodio, y merece detenerse sobre ella un momento, porque en ella está el corazón de lo que convierte a Estrada Palma en una figura trágica y no simplemente en un villano de la historia cubana. No fue que no pudiera resolver la crisis por medios cubanos. Fue que no quiso. Fue que prefirió llamar a una potencia extranjera antes que sentarse a la mesa con sus propios compatriotas, que tenían razones legítimas para estar enojados con él. Fue que consideró que reconocer el fraude electoral, o cualquier forma de concesión a los liberales, era un precio demasiado alto a pagar. Demasiado alto para su orgullo, demasiado alto para su convicción de que él tenía razón y ellos no, y demasiado alto para esa certeza que el poder cultiva en los hombres que lo ejercen durante suficiente tiempo. Y el precio alternativo, el precio de la intervención, el precio de dejar que otro país gobernara a Cuba para que él no tuviera que ceder ante sus propios compatriotas, le pareció más tolerable. Esa es la tragedia de Estrada Palma. No que fuera un hombre malo, sino que fue un hombre bueno que tomó una decisión terrible precisamente porque pensaba que era la decisión correcta. El 12 de septiembre de 1906, Estrada Palma formalizó la petición de intervención americana. 16 días después, el 28 de septiembre, renunció a la presidencia, dejando a Cuba literalmente sin gobierno como condición para forzar la mano de Washington. No dejó a un vicepresidente que asumiera el cargo. Y no dejó una estructura constitucional funcionando. Dejó un vacío deliberado, porque entendía que si dejaba al gobierno cubano funcionando de alguna manera, Washington podría argumentar que no era necesaria la intervención. El vacío era su último argumento. Y funcionó. Al día siguiente, el 29 de septiembre de 1906, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, William Howard Taft, asumió el cargo de gobernador provisional de Cuba. 2.000 marines americanos desembarcaron en la isla. La segunda ocupación americana de Cuba había comenzado, y la había comenzado un cubano. Cuando Charles Magoon llegó a Cuba, en octubre de 1906, para asumir el mando del gobierno provisional, tomó algunas decisiones que merecen ser notadas porque definen el tono de lo que fue esa intervención. No organizó ninguna ceremonia de nombramiento ostentosa. No hizo despliegue de poder militar innecesario. Mantuvo los símbolos nacionales cubanos en los edificios públicos. Se comprometió a respetar la Constitución cubana y a preparar el terreno para el regreso del gobierno cubano elegido en elecciones libres. Eran las formas de una intervención que se presentaba a sí misma como provisional, como funcional, como orientada al restablecimiento del orden y no a la construcción de un dominio permanente. 2 años y 3 meses. Ese fue el tiempo que Magoon gobernó Cuba. Y lo que hizo en ese tiempo, lo que construyó y lo que destruyó, lo que mejoró y lo que empeoró, es una de las cuentas más disputadas de la historia cubana. En este canal nos comprometemos a presentar esa cuenta de la manera más honesta posible, sin suprimir ni lo positivo ni lo negativo, para que encaje en una conclusión predeterminada. Empecemos por lo que Magoon construyó, porque es real y documentado y no puede ignorarse. El gobierno provisional coordinó la construcción de aproximadamente 200 kilómetros de carreteras en toda la isla. En un país donde la movilidad era esencial para la economía agrícola, donde las lluvias tropicales convertían los caminos de tierra en fango intransitable durante meses, eso fue una contribución concreta y tangible a la vida cotidiana de los cubanos que no se puede ignorar porque resulte incómoda para alguna narrativa particular. Y durante la intervención se completó también el ferrocarril central, la línea ferroviaria que conectaba La Habana con Santiago de Cuba,
y que había comenzado a construirse antes. Su terminación permitió por primera vez en la historia cubana que los dos extremos de la isla estuvieran conectados por transporte ferroviario moderno, con todo lo que eso implicaba para el comercio, para la comunicación, para la sensación de que Cuba era una nación integrada, y no solo una colección de regiones separadas. Una comisión consultiva, integrada por americanos y cubanos, entre ellos figuras patrióticas cubanas como Juan Gualberto Gómez, elaboró durante esos años un conjunto de leyes que incluían el sufragio universal, la autonomía municipal y un sistema electoral más moderno y regulado que el que había existido antes. Y la Ley Electoral de 1908 fue el instrumento jurídico que permitió las primeras elecciones post-intervención y que estableció bases institucionales que la República Cubana usó durante décadas. Se creó también durante esos años el Ejército Permanente Cubano. Antes de Magún, Cuba tenía una Guardia Rural, pero no tenía un ejército nacional organizado con estructura, jerarquía y capacidad de defensa nacional reconocida. El ejército creado bajo la intervención fue una institución que, para bien y para mal, tendría una influencia enorme en la política cubana de las décadas siguientes. Esos son los logros, son reales, son documentados, son el tipo de hechos que ninguna narrativa honesta puede ignorar. Pero hay otro lado de la cuenta, y tampoco se puede ignorar. Aquellos 13 millones de pesos que Estrada Palma había acumulado con tanto esfuerzo en la tesorería cubana durante su primer mandato, ese superávit que representaba la posibilidad de que Cuba construyera su futuro sobre bases financieras sólidas, ese capital que era el logro más tangible y más cuantificable de los primeros años de la República, desapareció. Al terminar la intervención de Magún en enero de 1909, Cuba había pasado de un superávit de aproximadamente 13 millones de pesos a una situación de déficit. El dinero había sido gastado en una combinación de obras de infraestructura genuinamente útiles, mantenimiento del propio aparato de ocupación americana y una serie de contratos cuya adjudicación levantó preguntas que siguen sin tener respuestas completamente satisfactorias en el registro histórico. El término magonismo entró en el vocabulario político cubano durante esos años y no salió de él fácilmente. No como un elogio de ninguna escuela de gestión pública, como la descripción de cierta forma de administración caracterizada por el gasto sin control suficiente, los contratos de adjudicación opaca y la normalización de prácticas que combinaban ineficiencia e interés personal de maneras difíciles de separar con claridad. No todos los historiadores están de acuerdo en hasta qué punto Magún personalmente fue responsable de esa cultura. Algunos argumentan que era un administrador honesto, que enfrentó una situación extraordinariamente difícil, con recursos limitados y presiones políticas enormes desde Washington. Otros señalan que bajo su gobierno se consolidó un estilo de relación entre la función pública y el interés privado que envenenó la cultura administrativa cubana de una manera que tardó generaciones en intentar corregirse. Ambas perspectivas tienen fundamento histórico. La realidad probablemente está, como suele ocurrir con las cosas complejas, en algún lugar entre los dos extremos. Lo que no está en disputa es el balance final. Cuba recibió al principio de la intervención un gobierno que tenía superávit y que había demostrado durante 4 años que era capaz de administrar sus finanzas con disciplina notable. Cuba recibió al final de la intervención un gobierno con déficit, una deuda nueva y una cultura administrativa más permisiva con las prácticas que generan y normalizan la corrupción. Y además de la cuenta económica, hubo una cuenta política que es más difícil de cuantificar, pero no menos real ni menos duradera en sus consecuencias. Cuba entró a la segunda intervención como una república joven, que a pesar del fraude electoral de 1905, tenía el potencial de resolver sus crisis políticas por sus propios medios, a través de la negociación entre facciones, a través del fortalecimiento gradual de sus instituciones y a través del aprendizaje doloroso pero necesario de cómo funciona una democracia en sus primeros años de vida, cuando todo es frágil y todo está siendo inventado en tiempo real. Ese aprendizaje fue interrumpido. En lugar de aprender a resolver sus conflictos internos por sí sola, Cuba aprendió algo diferente: que cuando la crisis política sea suficientemente grave, hay alguien afuera que puede venir a ordenar las cosas. Que la intervención externa es una opción disponible cuando las opciones internas
parecen insuficientes o demasiado costosas emocionalmente, que la soberanía tiene un número de teléfono al que llamar en caso de emergencia. Esa lección, aprendida en 1906 y reforzada en 1912 y en 1917, y en cada momento en que la enmienda Platt se invocó o simplemente se amenazó con invocar, dejó una marca en la cultura política cubana, que es difícil de medir con precisión, pero imposible de ignorar para quien lea la historia del siglo XX, cubano con atención y sin anteojeras. El 28 de enero de 1909, Magún proclamó el fin del gobierno provisional. En esa proclama declaró que todos los contratos adjudicados durante su administración, todas las deudas y obligaciones contraídas durante esos años, eran inviolables y tenían que ser reconocidos y satisfechos por la República Cubana que le sucedería. Dicho de otro modo, los cubanos heredaban tanto los logros como las deudas, tanto las carreteras como los contratos cuestionables, tanto la ley electoral como el déficit fiscal. Era la firma institucional de lo que la intervención había sido, una administración externa que había actuado en nombre de Cuba, y cuyos compromisos, para bien y para mal, eran ahora responsabilidad cubana. Eso es, en términos precisos y sin adornos, lo que deja una intervención cuando se va. Deja sus obras, deja sus deudas, y deja la pregunta de si el país donde intervino está ahora en mejores condiciones para gobernarse solo que antes de que llegara. En el caso de Cuba en 1909, esa es una pregunta que los historiadores todavía debaten y probablemente seguirán debatiendo. La pregunta que la historia de Magún hace inevitablemente relevante para 2026 no vamos a responderla, no es nuestro lugar. Pero sería intelectualmente deshonesto no formularla con claridad frente a una audiencia que merece que se le hablen con franqueza. Si se produjera alguna forma de intervención o de acuerdo americano en Cuba hoy, ¿qué podría construir y qué podría destruir? No lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza. Pero la historia de 1906 a 1909 es la única evidencia empírica directa que Cuba tiene de lo que ocurre cuando Estados Unidos administra sus asuntos durante un período prolongado. Es un dato. No es una predicción. Pero es el único dato disponible de ese tipo específico, y ignorarlo sería un error. Para entender completamente por qué Estrada Palma pudo llamar a los marines en 1906 y por qué esa llamada tuvo respuesta, hay que entender un documento que se aprobó 5 años antes de ese momento. Un documento que los propios cubanos que lo firmaron describieron con palabras que no dejaban lugar a la ambigüedad. Lo llamaron una humillación, una traición a todo por lo que habían luchado durante décadas, un insulto envuelto en la forma cortés de un apéndice constitucional. Y lo llamaron la enmienda Platt. La enmienda Platt fue aprobada el 12 de junio de 1901 por el Congreso de los Estados Unidos e incluida como apéndice en la Constitución cubana de 1901. No fue una iniciativa cubana. Fue impuesta por el gobierno americano como condición explícita para retirar sus fuerzas militares de Cuba tras la guerra de 1998 y la primera ocupación que siguió a ella. El mensaje desde Washington era claro en su contenido, aunque estuviera envuelto en el lenguaje diplomático de la época. O aceptan estas condiciones, o las tropas americanas no se van. La Asamblea Constituyente cubana la rechazó la primera vez que se la presentaron, por abrumadora mayoría. Los delegados que habían dedicado sus vidas a la causa de la independencia cubana entendían perfectamente lo que ese documento significaba. Y significaba que la independencia que acababan de conseguir tenía cláusulas de excepción. Significaba que la soberanía cubana era condicional, pero ante la presión americana y ante la alternativa de una ocupación indefinida, la Asamblea cedió. Incorporó la enmienda Platt a la Constitución y comenzó a vivir con sus consecuencias. El artículo 3 de esa enmienda establecía, en términos jurídicos precisos, que Cuba consentía que los Estados Unidos podían ejercitar el derecho de intervención para la conservación de la independencia cubana y el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de la vida, de la propiedad y la libertad individual. La conservación de la independencia cubana. Un gobierno adecuado. ¿Adecuado para quién? ¿Según quién? ¿Bajo qué criterios determinados por quién?
¿Independencia definida en qué términos y evaluada por quién? Esas preguntas no tenían respuesta en el texto de la enmienda. Y precisamente porque no tenían respuesta, el texto le daba a Estados Unidos un margen de interpretación casi ilimitado para decidir cuándo una crisis cubana justificaba la invocación de ese artículo. Cuando Washington consideraba que el gobierno cubano no era adecuado, tenía el derecho constitucional, un derecho inscrito en la propia Constitución cubana, de intervenir. Los delegados cubanos que firmaron ese documento lo firmaron con amargura. El delegado Juan Gualberto Gómez, uno de los patriotas cubanos más notables del período y uno de los hombres que más claramente habían articulado la visión de una Cuba libre e igual para todos sus ciudadanos, fue uno de los más firmes opositores a la enmienda dentro de la Asamblea. Sus argumentos en el debate han sido citados repetidamente por los historiadores como una de las expresiones más lúcidas del dilema que enfrentaba Cuba en ese momento. O aceptas la limitación de tu soberanía hoy, o permaneces bajo ocupación directa indefinidamente. ¿Cuál de los dos males es menor? ¿Y quién tiene la autoridad moral para hacer esa elección en nombre de todo un pueblo? Gómez, y quienes pensaban como él, tenían razón en su análisis del problema. Veían con claridad lo que la enmienda implicaba y lo que implicaría en el futuro. El problema es que tener razón en el análisis no les daba poder para cambiar la situación. El poder en ese momento estaba en Washington, no en La Habana. Y así nació la República de Cuba, con una constitución que garantizaba la soberanía del pueblo cubano en sus artículos principales, y que en su apéndice le daba a otro país el derecho de suspender esa soberanía cuando lo considerara necesario. No era una soberanía total, era una soberanía condicional. Una soberanía que duraba mientras Washington considerara que Cuba se estaba gobernando de manera adecuada. Era, en términos que resonarán con cualquiera que haya vivido bajo sistemas donde las reglas tienen excepciones que anulan las reglas, una soberanía de papel. Y entre 1902 y 1934, cuando la enmienda fue finalmente abrogada en el contexto de la política del buen vecino del presidente Franklin Roosevelt, esa cláusula fue invocada o amenazada con invocarse en múltiples momentos de crisis política cubana. La segunda intervención de 1906 a 1909 fue la más larga y la más documentada. La de 1912, durante la brutal represión del alzamiento de los veteranos afrocubanos del Partido Independiente de Color, duró semanas, pero su impacto fue devastador en términos humanos. La de 1917, durante otra disputa electoral, fue breve pero inequívoca en su mensaje. Cuando Washington consideraba que Cuba no se estaba gobernando de manera adecuada, tenía la capacidad y la legitimidad legal para intervenir. De 3 intervenciones en 11 años, cada una precedida por una crisis política que el gobierno cubano de turno no pudo o no quiso resolver por sí mismo. Cada una legitimada, al menos en términos del derecho internacional de la época, por ese párrafo incluido en la propia Constitución cubana. Hay algo en ese mecanismo que merece ser pensado con cuidado, porque tiene implicaciones que van mucho más allá de la Cuba de principios del siglo XX, y que son relevantes para cualquier discusión sobre soberanía, dependencia y la política de los países pequeños en un mundo de potencias grandes. La enmienda Platt no fue solo un documento impuesto desde afuera por la fuerza bruta. Fue un documento que Cuba, bajo presión, con amargura y con conciencia clara de lo que significaba, la incorporó formalmente a su propio texto constitucional. Eso creó una situación jurídicamente compleja. La intervención americana no era una violación directa de la soberanía cubana, en términos formales, sino el ejercicio de un derecho que la propia Cuba había consentido, aunque ese consentimiento hubiera sido arrancado bajo condiciones de presión que dejaban muy poco margen real de elección. Ahí está la trampa más sofisticada de la geopolítica entre países de poder desigual. No quitarte la soberanía por la fuerza de manera visible y brutal, sino lograr que la cedas voluntariamente, aunque sea bajo presión, aunque sea de manera parcial, a cambio de algo que en ese momento parece urgente o necesario. En 1901, lo que Cuba necesitaba con urgencia era que las tropas americanas se fueran. Y pagó el precio de esa urgencia con décadas de soberanía condicional,
de con 3 intervenciones directas, y con la sombra permanente de una cláusula que recordaba a todos los actores políticos cubanos que había un árbitro externo de última instancia disponible si las cosas se salían de control. La pregunta que la historia de la enmienda Platt lanza hacia 2026 no puede responderse con la información disponible, pero puede formularse con precisión. Si existiera hoy alguna forma de acuerdo formal o informal entre Cuba y Washington, y cuyo contenido nadie ha confirmado oficialmente, ¿qué condiciones podría contener? ¿Podría existir, de alguna forma implícita o explícita en sus mecanismos, aunque no en su nombre, algo parecido a una nueva enmienda Platt? No escrita en papel, quizás, porque los tiempos han cambiado, y el vocabulario de la diplomacia del siglo XXI es diferente al del siglo XX. Pero presente en la estructura de los acuerdos, en las condiciones económicas, en los compromisos de política exterior, o en la definición de qué tipo de gobierno Cuba puede tener si quiere mantener ciertos beneficios o ciertos accesos. No sabemos si eso es lo que está ocurriendo. Nadie que no esté en las conversaciones lo sabe. Pero la historia nos enseña algo sobre el valor de los principios en los momentos de debilidad extrema, sobre lo que los países ceden cuando negocian desde una posición de desesperación y sobre la durabilidad de los compromisos firmados bajo presión. Cuba en 1901 negoció desde la debilidad de un país recién salido de 400 años de colonialismo y de una guerra devastadora. Cuba en 2026 negocia, y si es que negocia, desde la debilidad de un país con apagones de 20 horas, emigración masiva y economía contraída durante años consecutivos. Los contextos son distintos en sus detalles. Los principios que gobiernan la negociación desde la debilidad son los mismos en cualquier época y en cualquier geografía. Lo que un país acepta cuando no tiene alternativas tiende a durar mucho más de lo que ese país esperaba cuando lo aceptó. Existe un patrón en la historia de Cuba que los historiadores han documentado y debatido desde múltiples perspectivas, y que ninguna de ellas ha podido ignorar porque la evidencia es demasiado consistente para hacerlo. No es un patrón de mala suerte, o no es el resultado de alguna fatalidad geográfica o cultural que condene a Cuba a repetir sus errores indefinidamente como si estuviera atrapada en un ciclo que ninguna voluntad humana puede romper. Es un patrón de decisiones, de líderes que en momentos de crisis eligieron buscar apoyo externo en lugar de buscar acuerdos internos con sus propios compatriotas, de sistemas que en lugar de fortalecerse a través de sus crisis aprendieron a exportarlas. Presentamos los hechos. Ustedes sacan las conclusiones. Comencemos por 1898, porque el patrón comienza antes de que Cuba tuviera siquiera un gobierno propio. Cuba había luchado durante 30 años por su independencia. La Guerra de los 10 años, de 1868 a 1878, había terminado sin lograr la libertad que prometía. La Guerra de 1879 a 1880 había sido aplastada rápidamente. Y la Guerra de 1895, la que organizaron Martí y Gómez y Maceo con décadas de preparación cuidadosa y sacrificio enorme, estaba avanzando cuando España y Estados Unidos entraron en conflicto por otros motivos, y la guerra cubana se transformó en algo diferente a lo que sus fundadores habían imaginado. El Tratado de París, de diciembre de 1898, que puso fin oficialmente al conflicto hispanoamericano, fue firmado sin que ningún representante cubano estuviera presente en la mesa de negociaciones. Cuba había derramado su sangre durante 30 años para llegar a ese momento. Y cuando llegó el momento de firmar los tratados, de decidir el futuro de la isla, de determinar qué significaba concretamente la libertad por la que tantos cubanos habían muerto, Cuba no estaba en la sala. España cedió Cuba a Estados Unidos, no a los cubanos, a Estados Unidos. Los cubanos recibieron la noticia de su propia liberación como la reciben todos los que han sido liberados sin que se les preguntara, con una mezcla de gratitud genuina por el fin de un dominio colonial que había sido brutal y de desconcierto ante la constatación de que el nuevo orden que comenzaba no había sido diseñado por ellos sino para ellos, que son dos cosas radicalmente diferentes. Ese fue el primer momento del patrón en su forma más visible. Cuba como objeto de las decisiones de otros, no como sujeto pleno de su propia historia.
Luego vino 1906. Ya conocen esa historia porque es el corazón de este episodio. El primer presidente de Cuba Libre frauduleó las elecciones para reelegirse, provocó una rebelión que no pudo controlar y llamó a los marines en lugar de negociar con sus compatriotas. La segunda intervención americana. El gobierno de Magún. 3 años sin soberanía real y con las consecuencias que ya hemos examinado. Y luego, 1912. Los veteranos afrocubanos de las guerras de independencia habían luchado por una Cuba libre junto a sus compañeros blancos. Habían muerto en los mismos campos de batalla, habían soportado los mismos sacrificios, habían enterrado a los mismos amigos en la misma tierra por la que combatían, y esperaban que la república que ayudaron a fundar con su sangre y con sus años reconociera su plena ciudadanía y sus derechos como cualquier otro cubano. No lo hizo. La República Cubana de principios del siglo XX era una república para todos los cubanos en teoría, y una república que reproducía las jerarquías raciales de la época colonial en la práctica. Los afrocubanos estaban sistemáticamente excluidos de los puestos de poder, de la educación de calidad, de la plena participación en la vida pública. Cuando organizaron el Partido Independiente de Color para defender sus derechos por vías políticas y electorales, el gobierno cubano ilegalizó ese partido. Cuando se alzaron en armas en 1912, el gobierno cubano no solo los reprimió con una brutalidad que los historiadores han documentado como uno de los capítulos más oscuros de la historia republicana cubana, sino que lo hizo con la sombra de la enmienda Platt como respaldo implícito. Miles de personas murieron en esa represión. La mayoría de ellas eran afrocubanos que habían pedido lo que la Constitución les prometía y que fueron masacrados por hacerlo. Ese capítulo de la historia cubana es uno de los menos conocidos fuera de los círculos académicos, uno de los que más incomoda en cualquier dirección política, y uno de los que más claramente muestran que la república, que Estrada Palma y sus contemporáneos fundaron, tenía fisuras profundas desde su nacimiento, de fisuras que el primer mandato honesto no había hecho nada por cerrar, y que las decisiones del segundo mandato habían hecho más graves. Luego vino 1917, otra disputa electoral, otra rebelión, otro gobierno cubano que no pudo o no quiso resolver su crisis política de manera autónoma. Otra vez la presencia americana como árbitro de la política interna cubana. El patrón se repetía con una regularidad que debería haber resultado alarmante para cualquier observador serio de la política cubana de esa época, pero que, en cambio, fue normalizado de manera gradual como si fuera simplemente la manera en que funciona la política en una isla pequeña en el Caribe. Y luego, décadas después de que la enmienda Platt fuera finalmente abrogada en 1934 y de que Cuba viviera años de inestabilidad política profunda que culminaron en la Revolución de 1959, el patrón no desapareció. Cambió de dirección geográfica. Cuba buscó apoyo soviético a partir de 1961. El ciclo no se rompió, se reorientó. Ya no era Washington el punto de apoyo externo, era Moscú. Y durante 30 años, Cuba funcionó con su economía sostenida en gran medida por el subsidio soviético. Las interpretaciones de ese periodo son profundamente diversas, y este canal no está en posición de evaluar todas sus dimensiones en un solo episodio. Pero en términos estructurales, en términos del patrón que venimos examinando, hay una pregunta legítima sobre si la dependencia de Moscú era cualitativamente diferente de la dependencia que la enmienda Platt había institucionalizado en la primera mitad del siglo, o si era el mismo patrón con diferente bandera. Luego vino Caracas. El petróleo venezolano, durante 2 décadas, como el oxígeno que mantenía funcionando una economía que de otro modo no habría podido sostenerse con sus propios recursos y su propio modelo productivo. Una dependencia que muchos defendieron como cooperación entre hermanos y que muchos criticaron como una nueva versión del mismo ciclo de dependencia que Cuba nunca había logrado romper definitivamente. Y ahora, en 2026, mientras esa fuente también se agota, mientras Venezuela atraviesa sus propias transformaciones políticas y el petróleo que sostuvo a Cuba durante 20 años ya no fluye con la misma regularidad ni la misma abundancia, Washington vuelve a ser el interlocutor visible. La potencia que en 1898
decidió el destino de Cuba sin que Cuba estuviera en la sala. La potencia que en 1906 llegó cuando se la llamó. La potencia que administró Cuba entre 1906 y 1909 con resultados que hemos examinado. La potencia que en 1934 firmó el fin de la enmienda Platt, pero que nunca estuvo completamente ausente de la ecuación cubana. La pregunta que hace el patrón es inevitable para cualquier cubano que lo examine con honestidad. ¿Es este un patrón estructural de la política cubana? Algo que tiene que ver con la posición geográfica de la isla, con su tamaño, con la enorme asimetría de poder entre Cuba y Estados Unidos, que hace casi imposible que Cuba pueda ignorar a su vecino del norte, con los siglos de dependencia colonial que no desaparecen con la firma de un tratado de independencia? ¿O es la acumulación de decisiones contingentes, de errores individuales de líderes específicos, de oportunidades históricas perdidas que habrían podido aprovecharse de otra manera si distintas personas hubieran tomado distintas decisiones en momentos críticos? Aquí es donde queremos escuchar a sus familias, no en términos abstractos, en términos concretos y personales. ¿Qué dicen cuando hablan de esto? ¿Ven el ciclo? ¿Creen que puede romperse? Y si puede romperse, ¿cómo? ¿Qué habría sido necesario que ocurriera de manera diferente para que Cuba hoy estuviera en un lugar diferente? Esas conversaciones de mesa de cocina, esas discusiones que llevan décadas en las comunidades cubanas del exilio, en Miami y en Madrid y en Nueva Jersey, y en cualquier lugar donde hay una familia cubana con memoria y con opinión, son parte del registro histórico tanto como los tratados y las constituciones. Cuéntenlas en los comentarios. Este canal existe para esas conversaciones. Lo que sí puede decirse con honestidad, sin tomar partido político, y es esto: ningún país puede construir una política verdaderamente soberana cuando sus crisis internas se resuelven sistemáticamente con intervención o apoyo externo. Eso no es un juicio de valor sobre Cuba específicamente. Es una observación sobre cómo funcionan los sistemas políticos en general, que tiene evidencia en la historia de muchos países, no solo en la historia cubana. Los países que aprenden a resolver sus conflictos internos por sí mismos, a través del diálogo y de las instituciones, aunque ese proceso sea doloroso y lento, construyen una capacidad política que los países que externalizan sus crisis no desarrollan de la misma manera. El ciclo que hemos descrito no es una condena, es un diagnóstico. Y los diagnósticos son útiles precisamente porque, cuando se identifican con claridad suficiente y se miran con honestidad suficiente, abren la posibilidad de entender qué habría que cambiar para que el resultado fuera diferente. El 4 de agosto de 1908, Tomás Estrada Palma murió en Santiago de Cuba. No murió en La Habana, la capital que había presidido durante 6 años. No murió en Bayamo, la ciudad donde había nacido y donde la tierra de sus ancestros lo habría recibido con todo el peso simbólico que ese nombre lleva. Murió en Santiago, en el extremo oriental de la isla, en una ciudad que no era la suya, lejos del poder que había tenido y del que lo habían despojado, o que él mismo había destruido, no dependiendo de la perspectiva desde la que se mire su historia. Murió antes de ver terminar la intervención que él mismo había invitado. El gobierno provisional de Magún no terminó hasta enero de 1909. José Miguel Gómez, el líder liberal cuyo partido había sido robado en las elecciones de 1905, cuya causa había sido el detonante del alzamiento que Estrada Palma no había querido negociar, asumió la presidencia de Cuba ese año. El hombre que Estrada Palma había decidido que no debía gobernar Cuba, terminó gobernando Cuba de todas formas, mientras el propio Estrada Palma ya no estaba en condiciones de ver nada de lo que ocurría a su alrededor. No hay poesía en ese final. Hay solo la lógica austera de las consecuencias, que suele ser más implacable que cualquier tragedia dramatizada. Murió pobre, murió lejos. Murió sin el reconocimiento que sus años de servicio genuino habrían merecido si no hubiera sido por las decisiones de sus últimos años en el poder. En los periódicos de la época, las notas necrológicas fueron correctas pero no calurosas. El hombre que en 1902 había sido aclamado con entusiasmo unánime por su pueblo, terminó siendo, en 1908, una figura incómoda, de la que era difícil hablar sin entrar en contradicciones que incomodaban a todos.
¿Cómo reconocer la honestidad de sus primeros años sin hablar de la deshonestidad de las elecciones de 1905? ¿Cómo valorar su labor como presidente sin mencionar que fue él quien puso fin a esa presidencia de la manera más dañina posible para la República que había ayudado a fundar? ¿Cómo llamarle héroe cuando había hecho exactamente lo contrario de lo que hizo Máximo Gómez, el modelo que él mismo había admirado? Esas contradicciones no tienen resolución fácil. Y ese es precisamente uno de los motivos por los que la historia de Estrada Palma merece ser contada. Porque las historias sin contradicciones no enseñan nada. Las historias verdaderamente útiles son las que presentan a personas reales, con virtudes reales y con errores reales, que tomaron decisiones en condiciones de incertidumbre y de presión que nosotros podemos juzgar con la comodidad de quien observa desde la distancia del tiempo. Comparémoslo un momento, porque la comparación es inevitable y reveladora, con el hombre que eligió el camino diferente. Máximo Gómez y Tomás Estrada Palma eran contemporáneos. Se conocían, se respetaban, habían servido a la misma causa durante décadas. Pero cuando llegó el momento de enfrentar la pregunta más difícil que la vida política puede hacerle a un hombre, la pregunta de hasta dónde llega tu propia importancia en comparación con la importancia de las instituciones que sirves, los dos hombres respondieron de maneras opuestas. Gómez dijo: «Me voy porque el país no me necesita más que lo que necesita sus propias instituciones funcionando». Dijo: «Mi legado es lo que construí mientras estuve, no lo que impido que ocurra cuando me quedo más tiempo del necesario». Dijo con sus acciones, aunque quizás no con estas palabras exactas: «Un hombre verdaderamente grande es el que sabe cuándo su momento ha pasado». Estrada Palma dijo: «Me quedo porque sin mí todo se derrumba». Dijo: «Mis juicios sobre lo que el país necesita son más confiables que los procesos institucionales». Dijo con sus acciones: «Hay circunstancias que justifican hacer lo que en condiciones normales sería incorrecto». Y la historia juzgó a los dos con la claridad que el tiempo siempre concede. El nombre de Gómez evoca en la memoria cubana algo limpio y completo. El nombre de Estrada Palma evoca algo más complicado, algo que requiere explicación y contexto, y matices que la memoria popular no siempre puede sostener. Eso no significa que Estrada Palma no haya hecho nada que valga la pena recordar. Significa que lo que dejó está mezclado con lo que destruyó de una manera que hace difícil separar las dos cosas. Y esa dificultad es en sí misma una lección sobre el tipo de legados que dejan los líderes que no supieron retirarse a tiempo. Pero hay algo más que merece decirse sobre Estrada Palma, algo que la historia no siempre incluye con suficiente énfasis. Fue también, en ciertos aspectos, una víctima del sistema que él y sus contemporáneos construyeron. La república que fundaron en 1902 era extraordinariamente frágil. Sus instituciones eran nuevas y no habían sido probadas por el tiempo. Su cultura política venía de siglos de colonialismo, donde la única manera de relacionarse con el poder era desde la obediencia o desde la rebelión, sin los espacios intermedios de la negociación democrática, del compromiso institucionalizado y de la oposición leal que acepta perder sin tomar las armas porque confía en que tendrá otra oportunidad de ganar en el futuro. No había tradición de alternancia pacífica del poder en Cuba, porque Cuba nunca había tenido poder que alternar. Había tenido dominación española durante 400 años, y luego una ocupación americana y luego una república de 4 años antes de que llegara la primera crisis electoral seria. Estrada Palma no tenía el ejemplo de 20 elecciones anteriores que le mostraran que el poder se puede transferir sin que el mundo se acabe. No tenía la confianza institucional que construyen generaciones de práctica democrática. Lo que tenía era su propio juicio sobre lo que era mejor para Cuba, y ese juicio, como el de casi todos los hombres que han tenido poder suficiente durante suficiente tiempo, estaba ya deformado por el ejercicio del poder mismo. Eso no lo absuelve, pero sí lo hace comprensible de una manera que el simple juicio de traidor no captura. Y hay algo más. La enmienda Platt que describimos antes no fue solo un documento que limitó la soberanía cubana en términos abstractos. Fue también un documento que creó incentivos perversos dentro del sistema político cubano.
Creó la posibilidad de que cualquier actor político que se encontrara en una posición de debilidad pudiera recurrir al árbitro externo americano como opción de última instancia. Eso cambió la lógica de la negociación política cubana de manera fundamental. Si sabes que existe una opción de apelar al poder externo, esa posibilidad está siempre en el fondo de cualquier negociación interna, alterando los cálculos de todos los actores. Estrada Palma no inventó esa lógica. La encontró construida en la Constitución que ayudó a establecer. Pero él fue el primero en invocarla, y al hacerlo la convirtió en una tradición que Cuba tardó décadas en intentar superar. Hay también, en la historia de los años que siguieron a la muerte de Estrada Palma, un reconocimiento indirecto pero real de que el gobierno provisional dejó algunas cosas positivas que la república que lo sucedió pudo usar. Las carreteras estaban. El ferrocarril central estaba. La ley electoral existía. El ejército permanente existía. Esas realidades no pueden borrarse por el hecho de que llegaron con un costo político y fiscal elevado. La historia no es simple. Los actores que queremos que sean completamente buenos no lo son. Los periodos que queremos que sean completamente negativos no lo son tampoco. Y precisamente porque la historia no es simple es que vale la pena estudiarla con cuidado, porque si fuera simple ya sabríamos exactamente qué hacer la próxima vez que enfrentemos una situación parecida. De Cuba perdió en los años de la enmienda Platt algo que es más difícil de cuantificar que el superávit fiscal, pero quizás más duradero en sus consecuencias. Perdió la oportunidad de aprender a gobernarse sola a través de sus propias crisis. Cada vez que una crisis fue resuelta o amortiguada por la presencia americana, Cuba se privó de la posibilidad de desarrollar los músculos políticos e institucionales que se construyen solo a través del ejercicio, a través del dolor de resolver los propios problemas con los propios recursos y las propias personas. Es un costo que no aparece en ningún balance fiscal, pero es un costo real. Y así llegamos al presente, no con respuestas, sino con las preguntas que la historia de Tomás Estrada Palma hace inevitables. Estamos en 2026. Cuba atraviesa una de las crisis más profundas de su historia moderna. Sus apagones, su emigración masiva, su economía contraída, son síntomas de algo que ninguna fuente de energía externa puede curar por sí sola, porque el problema es más profundo que la falta de petróleo. El presidente de los Estados Unidos habla de una toma de control amistosa. Representantes de ambos gobiernos, según medios de prensa verificables, estarían en conversaciones que ningún gobierno ha confirmado oficialmente. Y el mundo observa con el tipo de atención que se le presta a los momentos que podrían ser históricos, aunque no siempre es fácil reconocerlos como tales mientras ocurren. ¿Qué haría Estrada Palma en este momento si pudiera hablar desde la historia? Esa es una pregunta que no tiene respuesta porque los muertos no hablan, pero su historia sí habla. Habla con la claridad de quien pagó el precio de sus decisiones y no alcanzó a ver si ese precio sirvió para algo. Habla de los límites de la certeza personal como sustituto del proceso institucional. Habla del costo de preferir el árbitro externo a la negociación interna. Y se habla de lo que se pierde cuando un líder confunde su proyecto personal con el proyecto nacional. Y habla también de la diferencia entre el hombre que era Estrada Palma en su escuela de Central Valley, el maestro austero y honesto que organizaba la revolución centavo a centavo y enseñaba a jóvenes americanos con la misma dedicación con que servía a la causa cubana, y el hombre que fue al final de su vida, y cuando el poder y el miedo y la convicción de la propia indispensabilidad le habían cobrado el precio que cobran siempre. Ese gap, esa distancia entre el hombre que comenzó y el hombre que terminó, es quizás la lección más importante de su historia. No porque sea una lección sobre la maldad humana, sino porque es una lección sobre la fragilidad humana, sobre cómo los mejores instintos de una persona pueden ser derrotados no por sus peores instintos, sino por sus segundos mejores instintos. La lealtad mal entendida, el miedo a perder lo bueno que ya existe, y la certeza de que uno sabe mejor que nadie lo que la patria necesita. Estrada Palma no fue un traidor en el sentido de alguien que vendió su país por dinero o por poder personal entendido como beneficio material. Fue algo más complicado y más triste. Fue un patriota que en el momento más difícil de su vida pública eligió el país que imaginaba sobre el país que existía,
y que para defender ese país imaginado, destruyó parte del país real que había construido con tanto esfuerzo durante décadas. ¿Era traidor o era víctima del sistema? Es la pregunta que esta historia deja abierta. Y es la pregunta que queremos que lleven a los comentarios, que discutan con sus familias, que pongan sobre la mesa cuando hablen de Cuba y de lo que fue y de lo que es y de lo que podría ser. Porque esa pregunta no es solo sobre Estrada Palma, es sobre todos los líderes que Cuba ha tenido. Es sobre el patrón que hemos documentado esta noche, desde 1898 hasta 2026. Es sobre la relación entre Cuba y la potencia que la rodea, que la precede geográficamente desde que existen mapas, que lleva más de un siglo siendo el factor determinante de lo que Cuba puede y no puede hacer. Y es, en última instancia, sobre una pregunta que solo los cubanos pueden responder y que ningún extranjero, ningún árbitro externo, ninguna toma de control amistosa ni hostil puede responder en su nombre. ¿Qué tipo de país quiere ser Cuba? ¿Qué tipo de soberanía vale la pena defender y qué tipo de ayuda vale la pena aceptar? ¿Cuándo el apoyo externo es una herramienta útil y cuándo es el primer paso de una dependencia que tardará décadas en deshacerse? Esas son preguntas genuinas. No tienen respuestas fáciles ni respuestas únicas. Personas honestas e inteligentes y bien intencionadas pueden estar profundamente en desacuerdo sobre ellas, y ese desacuerdo es legítimo y necesario en cualquier sociedad que quiera llamarse democrática. Lo que este episodio ha intentado hacer es poner sobre la mesa los hechos que esas conversaciones necesitan. Los hechos históricos sobre Estrada Palma, sobre Magún, sobre la enmienda Platt, sobre el ciclo que se repite. Los hechos contemporáneos sobre la crisis energética, sobre las declaraciones verificadas de Trump, sobre las conversaciones que los medios reportan pero que los gobiernos no confirman. No hemos intentado decirles qué pensar sobre esos hechos, porque eso no es lo que hace este canal y porque eso no es lo que ustedes necesitan. Lo que necesitan son los hechos bien narrados, con honestidad, sin ocultar la complejidad ni aplanar las contradicciones. Lo que piensen sobre esos hechos es de ustedes. Lo que concluyan es de ustedes. La conversación que tengan entre ustedes y con sus familias y con sus comunidades sobre lo que significa todo esto es de ustedes. Y esa conversación importa, aunque no ocurra en ningún parlamento ni en ninguna sala de prensa, porque es en esas conversaciones donde los pueblos forman las ideas que eventualmente se convierten en historia. Hay una última cosa que queremos decir sobre Tomás Estrada Palma antes de cerrar este episodio. En el momento de su muerte en agosto de 1908, estaba solo y sin poder, y sin el reconocimiento que sus mejores años habrían merecido. Era una figura incómoda para casi todos, demasiado comprometido para ser un héroe sin matices, demasiado genuinamente servicial en sus mejores momentos para ser un villano sin matices. Pero en Central Valley, Nueva York, donde había vivido durante casi 2 décadas como maestro de escuela y como organizador revolucionario, lo recordaban de otra manera. Lo recordaban como el hombre honesto. El maestro que había dedicado su vida a enseñar mientras organizaba en secreto la causa de la libertad de su pueblo. El hombre que había vivido con austeridad y dignidad cuando podría haber elegido el camino más fácil de la resignación o del enriquecimiento personal. El hombre que había administrado los fondos de la revolución con una honestidad tan completa que nadie, en ningún momento, había podido señalarle con el dedo una sola irregularidad en su manejo del dinero de los patriotas cubanos. Ese hombre existió, esos años existieron, y no pueden borrarse porque después vinieron los otros años, los de la reelección fraudulenta y la intervención invitada y la muerte solitaria en Santiago. La historia de Tomás Estrada Palma es la historia de un hombre que fue 2 personas distintas en diferentes momentos de su vida, y que tuvo la mala fortuna o la mala sabiduría de no poder separar el mejor de esos 2 hombres del peor en el momento en que más importaba. Es una historia sobre Cuba, es una historia sobre el poder, es una historia sobre lo que significa servir a un país y sobre las múltiples maneras en que ese servicio puede desviarse. Y es, en este momento específico de la historia de la isla, una historia sobre preguntas que no tienen respuesta todavía, pero que toda persona que ame a Cuba necesita hacerse. Si conocen a cubanos que vivieron bajo las intervenciones americanas del siglo XX,
que escucharon historias de primera mano sobre lo que esos años significaron, cuéntenlo en los comentarios. Si tienen opiniones sobre la situación actual, sobre lo que debería o no debería ocurrir, cuéntenlo en los comentarios. Si simplemente quieren compartir lo que esta historia les hizo sentir, porque eso también es válido y también es parte de la conversación que queremos tener, cuéntenlo en los comentarios. Este canal existe para recuperar las historias cubanas que merecen ser contadas. Las historias que son incómodas y complejas y que no caben en los eslogans de ningún bando político. Las historias que exigen de sus oyentes la misma honestidad que exigen de sus narradores. La historia de Tomás Estrada Palma es una de esas historias. Si este episodio les pareció valioso, suscríbanse al canal para que no se pierdan los próximos. En el siguiente episodio vamos a examinar otra figura que la historia oficial de Cuba, en cualquiera de sus versiones, ha tratado de manera incompleta. Una figura cuya historia habla directamente a los que saben lo que significa defender algo en lo que crees cuando todo el mundo preferiría que te callaras. Hasta entonces, gracias por estar aquí. Gracias por su atención y por su memoria. Gracias por las conversaciones que van a tener después de ver esto. Cuba tiene una historia enorme. Y la historia de Cuba, toda ella, incluyendo las partes incómodas y las partes contradictorias y las partes que ningún bando preferiría que se contaran, es de todos los cubanos, no solo de los que ganaron,